Hola, bienvenidos al curso de Creando PHP. En este caso vamos a ver el curso 4, que es sobre programación orientada a objetos. Lo primero que vamos a ver son las clases. Sabemos que las clases tienen un nombre, coche, tienen atributos, color, modelo, velocidad y tienen métodos, acelerar, frenar. Con una clase uno puede instanciar varios objetos como coche 1, coche 2, coche 3. Vamos a ver un ejemplo de clase en PHP, class coche, en donde tenemos para definir atributos como public, private, protected, que son, depende de la privacidad, digamos. Si queremos hacer que al atributo se acceda desde donde sea, ponemos public. Si queremos que solamente lo pueda llamar la clase que los definió, ponemos private. Y si queremos que se llame desde la misma clase o de clases heredadas, ponemos protected. Lo mismo podemos dar privacidad a las funciones, en este caso son public todas. Vamos a ver el constructor, que siempre se pone con dos guiones bajos, y construct, eso significa que ese método se va a ejecutar siempre que uno instancie una clase. Recibe parámetros como color, modelo, velocidad, aceleración, en el que luego le asignamos a los atributos de clase, poniendo this, el guión mayor y el nombre del atributo, y asignándoles con un igual. A la izquierda están los atributos, a la derecha tenemos los que recibimos los parámetros por medio de la función. Y después definimos métodos como acelerar y frenar. En el caso del método acelerar, va a agarrar la velocidad y le va a incrementar la aceleración. Y el frenar agarra la velocidad y le decrementa la aceleración. Por último, un print, en el que imprimiría coche y el color, el modelo, la velocidad y la aceleración. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo instanciamos. En la línea 2 hago un include de coche class y ahí se incluye el archivo donde yo tenía la clase de coche. Abajo creamos el objeto con peso coche igual a new coche, pasándole los parámetros blanco, Volkswagen, la velocidad 0, la aceleración 2. Y después le defino el color azul. Y después hago coche print. Eso lo que haría, me imprimiría coche, blanco, Volkswagen, velocidad 0, aceleración 2. Y después podemos llamar al método acelerar 3 veces y frenar y hacer otro print, el cual va a ser 4 la velocidad. Después definimos la clase concesionaria, en el que tenemos atributo nombre y un lote de coches. En el constructor asignamos el nombre solamente, no le asignamos coches, sino que lo definimos como un array vacío. Y después definimos el método comprar coche, en el que le tenemos que pasar un parámetro que sea de la clase coche. Si le pasamos otra cosa daría error. Por eso ahí, poniendo coche antes del peso coche, definimos que sí o sí tiene que ser un objeto de la clase coche. Y lo ponemos dentro del array, lo agregamos. La función vender sería similar, nada más que tenemos que quitarlo, lo buscamos con método for, iterando los coches hasta que encontramos cuando el coche es igual al atributo coche. Pero ponemos un triple igual, eso significa que sea igual, que tenga todos los valores y además que sea el mismo objeto, o sea que tiene que tener un mismo identificador del objeto. Y si es él, lo eliminamos, ese unset lo elimina. Y continue lo que hace es sale del for, para no seguir buscando. Y después un print en el que hacemos print de concesionaria, el nombre de la concesionaria, y iteramos los coches y hacemos coche print. Por cada coche haría un coche print, que es lo que definimos en la clase coche. Ahora vemos el ejemplo. Incluimos coche class y concesionaria class. Creamos el objeto concesionaria llamado myCar. La concesionaria comprar y compramos un coche azul Volkswagen con velocidad 4, aceleración 2. Y definimos un objeto coche 2, es un gris Fiat con velocidad 0, aceleración 1. Y le decimos a la concesionaria comprar el coche 2 que definimos arriba. En la línea 7 hago todo en una sola línea y en la 8 y 9 lo hago por separado, se puede hacer de ambas formas.
En la línea 10 vamos a comprar un coche azul Volkswagen con velocidad 0, aceleración 3 y después vamos a venderlo al coche 2. Por eso lo habíamos definido en una línea separada para que después lo podamos vender. Y después hacemos un concesionario print. Lo que hará esto es me va a imprimir solamente 2 coches de los 3. Me va a mostrar los 2 que compré y que no vendí, digamos. Las clases abstractas son clases que no se pueden instanciar. Solamente sirven para que sean heredadas. Para que otras clases hereden de esta clase y utilicen sus métodos, pero en sí esta clase no se puede instanciar. Y lo mismo para los métodos. Uno puede definir métodos abstractos que no se pueden llamar desde la clase que los define, digamos, sino que hay que redefinirlo. Y bueno, y tenemos una clase hija que extiende de soy una clase abstracta y que define el método soy un método abstracto, haciendo un eco del método abstracto. Y después creamos un objeto peso hija igual a una instancia de la clase hija y lo llamamos al método. Ahí en la línea 13 no podríamos hacer un new de soy una clase abstracta. Y el lado opuesto serían las clases finales, que son clases que no pueden ser heredadas, los mismos métodos finales que no pueden ser heredados. Entonces sí o sí hay que instanciar la clase final y utilizar los métodos finales, no se lo pueden redefinir. Y bueno, pusimos ahí un eco. En la línea 9, peso final es igual a new de soy una clase final y peso final guión mayor soy un método final. Y ahí llama el método del objeto final. Traits. Los traits son un grupo de métodos de clase que sirven para ser heredados pero de manera transversal. O sea, cualquier clase podría utilizar los métodos de un trait solamente pidiéndolo. Por ejemplo, vamos a definir un trait hola, donde tiene un método, una función llamado decir hola, que hace un hecho de hola. Y un trait mundo, que tiene un método decir mundo y un hecho de mundo. Entonces, para utilizar esos traits yo tengo que tener una clase. Y la clase se llama mi hola mundo, en el que voy a hacer un use de hola y mundo, que son 2 traits. Eso significa que dentro de la clase mi hola mundo yo voy a tener disponible 2 métodos, uno que es decir hola del trait hola y decir mundo del trait mundo, y no necesito definirlos dentro de la clase mi hola mundo. Entonces dentro de la clase mi hola mundo yo solamente voy a definir decir admiración y lo que hace un eco de un signo de admiración. Y después cuando voy a crear el objeto instancio la clase mi hola mundo y llamo los métodos decir hola, decir mundo y decir admiración, y eso va a ser un print de hola mundo con signo de admiración. Métodos y propiedades estáticas. Tenemos una clase nombre clase y tenemos un public static propiedad estática. Ahí soy una propiedad estática, que significa que es una propiedad con valor en una clase sin necesidad de ser instanciada. ¿Qué significa eso? Vamos a ir a la línea 19, en donde yo pongo un hecho de nombre de la clase, 2 y el peso propiedad estática. Significa que no estoy instanciando la clase, pero le digo a la clase, decime cuál es el valor de tu propiedad estática. Y eso va a devolver, hey, soy una propiedad estática. Significa que yo no necesito instanciar esa clase para acceder a esa propiedad. Sirve mucho para valores globales a todas las instancias de la clase. O cuando yo quiero tener propiedades de la clase o valores que seten la clase y son transversales a todas las instancias. Y después también así tenemos Public Static Function, método estático, en la línea 6. En el que también tenemos una función que se puede llamar en forma estática sin instanciar un objeto. Vemos en la línea 22 que dice el nombre de la clase método estático, y eso va a ejecutar el hecho de hey soy un método estático. En la línea 10 tenemos otra función estática en el que se llama estáticas y llama a la propiedad estática y al método estático que lo definimos arriba.
Pero fíjense cómo lo llama, no lo llama con guión y mayor. Como son estáticos hay que llamarlo con dos puntos, dos puntos. En método y en función lo llaman con dos puntos y dos puntos. Namespace. Los namespace sirven para agrupar un montón de clases que pertenecen a algún grupo de clases definido. Por ejemplo, vamos a ver el namespace foo, donde define una clase gato y en el que el gato dice miau. Un namespace bar, en donde tenemos una clase perro, donde el perro dice wow. Y un namespace animate, en donde tenemos un animal, donde el animal respira aire. Y después todo tiene que tener archivos separados. Y después en el archivo 4 definimos el namespace fab, en donde incluimos los archivos que necesitamos. El file 1, file 2, file 3, que son donde tenemos definidas las clases con los namespace. Y después decimos usemos foo, pero lo renombremos como felino. Usemos bar, pero lo renombremos como canino. Es como un alias. Y usemos el animate. Entonces yo después, para llamar a la clase cat, necesito decirle el namespace, que en este caso teníamos como el alias felino, gato, el alias canino, perro, y el animate, animal. Y así llamaría a las clases y llamaría a sus métodos. Esto sirve para no tener que acordarse dónde están las rutas de las clases cuando uno incluye los archivos, porque esto lo hace otro paquete que te incluye todas las clases. Entonces no tenemos que estar recordando eso, sino solamente con el namespace podemos acceder a una clase. Por ejemplo, incluimos un sistema de pago en nuestro sitio y necesitamos acceder a la clase usuario de ese sistema de pago, pero que no es la clase usuario de nuestro sistema. Entonces le ponemos un namespace al sistema de pago y cuando queremos llamar a la clase usuario, simplemente con el namespace barra user ya tenemos la clase usuario del sistema de pago y no la clase usuario de nuestro sistema. Entonces podemos diferenciar muy bien y no se nos hace problema con el tema de las clases. Y bueno, y la salida será miau, wow y aire. Operadores de resolución de ámbito. Desde fuera de la clase, por ejemplo, definimos class, myClass y una constante, constValue, un valor constante. Las constantes se escriben sin el peso y todo con mayúsculas en PHP. Después agarramos y ponemos en una variable className el nombre de la clase. Y después hacemos un hecho de className .constValue. Lo que hace PHP interpreta que vos querés instanciar la clase myClass y con el punto trae el atributo constante o estático sin instanciar la clase. Y lo mismo la línea 10 hace lo mismo que la 8 y 9. Es myClass constValue. Y eso lo que haría es devolvería un valor constante. Eso es para acceder desde fuera de la clase, pero ¿cómo accedemos desde dentro de la clase? Vamos a definir otra clase que se extiende de myClass y un public static myStatic y definimos variable estática. Y después un public static function double colon en donde ponemos echo y parent, que significa mi padre, y constValue de la clase de la que heredé. Y self es yo mismo, myStatic. Entonces primero hace un hecho de un valor constante que está en myClass y después hace un hecho de variable estática que está en otherClass. Y después hace lo mismo que hacemos similar el ejemplo, definimos className y el nombre de la clase y después ejecutamos el método. Ambos métodos hacen lo mismo. Operadores de resolución de ámbito, ahora vemos invocando un método parent. Definimos una función myClass y tenemos un protected function myFunction y adentro dice un hecho de eso, myClass, myFunction. Y después definimos otra clase que extiende de myClass y definimos un public function myFunction. Y dentro del public function myFunction tenemos un
parent del myFunction, que es de la clase padre. Y después un hecho de other class myFunction. Finalmente definimos un objeto class igual a new other class. En ese objeto llamamos al método myFunction. Y lo que haría sería un print de myClass myFunction, other class myFunction. Interfaces. Las interfaces sirven para definir un lote de métodos que son necesarios implementar en una clase. Por ejemplo, voy a definir la interfaz template, donde voy a definir dos métodos que tienen parámetros, pero no defino cómo se implementan, porque no es en la interfase en donde se dice cómo se implementa, sino se va a obligar que lo implemente la clase que pide la interfaz. Por ejemplo, la clase template, implements y template, significa que la clase template está obligada a definir los dos métodos de la interfaz, setVariable y getHTML. Dentro de la clase tiene dos public functions con setVariable y getHTML donde la implementa. Si no la implementa, daría un error fatal en el que no te dejaría ejecutar el código. Y bueno, con esto llegamos al final. Y ahí tienen el repositorio donde voy a dejar todos los archivos y la URL del canal de YouTube. Muchas gracias.